Vamos a hablar del tema. Este es el próximo tema que tenemos aquí con nosotros. Hemos invitado para hablar de esta crisis. Por una parte me acompaña Álvaro Alba. Álvaro, historiador, analista político, periodista de radio y televisión. Martín, un placer tenerte, como siempre. Gracias. Joseph Hague, analista político, que también está con nosotros. Este tema, ¿cómo lo analizamos? ¿Es un tema global, un tema que afecta a Europa, afecta a los intereses de Estados Unidos, o es un problema regional? ¿Cómo lo ponemos en perspectiva? Yo lo pongo global. Ya Japón le aplicó sanciones también a Rusia, aviones rusos se acercaron a las costas japonesas. Corea del Sur también está preocupada por la presencia militar rusa en la zona de las islas de lo que llaman Sajalín o las islas Kuriles del norte, que reclama Japón, que son japonesas, las perdidas durante la Segunda Guerra Mundial. Canadá le ha impuesto sanciones también al gobierno ruso. Toda Europa, Estados Unidos, o sea, estamos hablando de un conflicto que toma proporciones. Quizás esté globalizado el enfrentamiento bélico en el este de Europa, Crimea, en Ucrania, pero tiene una repercusión global. Y yo creo que la experiencia de la Segunda Guerra Mundial nos debe de llamar por lo menos a una reflexión muy seria de cómo enfrentar esta crisis. ¿Cómo lo ves, José? Yo estoy de acuerdo con Álvaro, que ya es global el conflicto. Empezó quizás a nivel regional porque el Estado ruso, el gobierno del presidente Putin estaba apretado demasiado económicamente. Entonces enfocó con su discurso, el famoso discurso del 14 o el 18 de marzo, en alentar al público con el nacionalismo ruso, con la anexación de Crimea. Entonces ahora está en un momento que se siente la presión económica de un lado y hay que tomar en cuenta que para él Ucrania es el corazón de su economía. 80% de los gasoductos que van a Europa pasan por Ucrania. Europa depende del 20% de su gas natural desde Rusia. Entonces, ahora con la presencia militar europea, con la presencia militar norteamericana, si llega a pasar cualquier cosa bélica entre estos dos grupos, se va a dividir el mundo otra vez como en la Segunda Guerra Mundial. Está Rusia de un lado, Corea del Norte, contra Estados Unidos, los aliados en Europa, con Japón a nuestro lado. Entonces ya está provocando Putin. Y lo débil que es en este conflicto es la administración americana, que no tiene posición que pueda amenazar a un Putin que diga... Ahora, Joseph, pero Obama realmente tiene culpa en todo esto. Estados Unidos debe seguir jugando el papel de policía del mundo, porque mucha gente dice que, y se vamos al tema de Siria, de la línea roja, que es débil, que es un presidente débil. Sí. Pero si actúan porque actúan, si no actúan porque no actúan. La pregunta, ¿Estados Unidos debe a esas alturas seguir jugando a ser el policía del mundo? Yo no creo que tiene que ser así el policía del mundo militarmente, estamos todos de acuerdo. Pero yo creo que las sanciones económicas podrían ser más fuertes para que se siente la incomodidad, el gobierno de Putin, de su propia gente que lo puede presionar a cambiar su política. Porque muchos dicen que si debe ser o no el policía del mundo. No tiene que ser el policía del mundo, pero sí tiene que ser el ejemplo de democracia y el garante de la estabilidad, porque es una superpotencia. Estados Unidos salió triunfante en la Guerra Fría, demostró una solidez económica, moral, para imponer la democracia. La impuso en el Japón al finalizar la Segunda Guerra Mundial. Y en Alemania también. En Alemania. Sí, sin duda. O sea, en el plan Marshall para Europa, y Estados Unidos al finalizar la Segunda Guerra Mundial llevó a todos los países que pertenecían a la órbita socialista a la Unión Europea, a la OTAN. Europa participó en esto, y como garante de esa estabilidad y como un ejemplo de democracia debe de imponer un liderazgo en crisis como esta, como la de Siria, la de Irán y la de Ucrania, y creo que en ese liderazgo y en el éxito de una democracia o de una diplomacia también que imponga los criterios y que sepa buscar más aliados y unas sanciones, como decía Joseph, que de verdad repercutan en la economía rusa, entonces sí, otro gallo cantaría. Nosotros estamos perdiendo el enfoque de que Estados Unidos es el garante de la integridad
territorial de Ucrania desde el 1994 a cambio de que Ucrania entregue su arma nuclear. Entonces, Ucrania nos dio la paz indirectamente a un momento dado de que no tenían armas nucleares que puedan amenazar ni a los rusos ni a los occidentales. Y nosotros le garantizamos a Ucrania su integridad territorial y su independencia. Ahora, nosotros como americanos, o el gobierno americano, que dice que no se avanza para implementar esta garantía, entonces tenemos un problema a nivel internacional. No, y sobre todo que ese ejemplo, entonces ningún país en el futuro va a firmar un acuerdo ni con Estados Unidos ni con Gran Bretaña, que fue otro de los firmantes del Tratado de Budapest del año 94, para entregar sus armas nucleares. Pakistán no va a tener ningún interés en firmar ningún acuerdo para... Irán se va a reír de cualquier acuerdo que le quieran imponer las agencias. Más, van a seguir con su desarrollo de su programa también. Vamos a analizar un poco las sanciones, si les parece. ¿Han sido hasta el momento, han sido más políticas que económicas, Álvaro? Bueno, yo creo que se han sido económicas. Lo único que a mí me parece es que se están centrando demasiado en personas cuando hay sectores, sobre todo el energético. Pero ha habido un cambio entre la visión de la Unión Europea, de Europa, con la de Estados Unidos. Bueno, es que Europa está más cerca y se lo sienten más. Gracias a Dios estamos ahora llegando al verano. O sea, Europa se ha enfocado más en empresas, en personas. Sin embargo, Estados Unidos ha ido al entorno específicamente de Putin. Estados Unidos se ha dedicado a buscar en el entorno de Putin. Los europeos están buscando en los empresarios, en empresas que no son precisamente las que están haciendo negocio energética. Que no le toca nada a la repercusión. Gazprom o Rosneft, que son las que tiene. Las dos. Sin embargo, sancionan a Igor ¿Pero cuál Sechin. aprieta más a Putin de todo? Gazprom. Sí. Mira, si Ucrania dice yo no quiero dejar que pase más gas natural en los gasoductos de Ucrania, se quiebra Rusia, 80% de su gas va para allá. Todo el dinero que tiene. El mejor ejemplo, yo creo, de sanciones efectivas fue la de Visa y Mastercard. Claro. Rusia no es la Unión Soviética, que era una economía centralizada, cerrada. Rusia es un país capitalista, con una economía globalizada, como lo puede ser la de Francia o la de España, y cuando Visa y Mastercard le niegan sus actividades a los rusos que tengan esas tarjetas, porque los bancos que lo están haciendo han sido sancionados, se los están sintiendo. Y cuando el rublo cae porque sube el euro y sube el dólar, el ruso lo va a pensar 3 veces para decir lo que está haciendo Putin me está afectando a mí. El tema del expansionismo ruso de Putin específicamente y sus ambiciones y la reacción de Putin ante todo eso ha sido un poco con desdén, sabe que no va a pasar nada de inmediato. No sé qué piensan ustedes. No, él está tranquilo, él sabe que ni Estados Unidos, ni la opinión pública en Estados Unidos, tampoco en el occidente de Europa, tampoco están interesados en intervenir de ninguna manera en este conflicto. Entonces, la prensa no está ayudando tampoco, entonces Putin va a aprovechar lo más que puede. Para él, el Mar Negro es primordial para su acción naval. No hay duda en eso. Él estaba pagando alquiler en Crimea, bueno, la anexó. Pero todavía de los dos lados de Crimea, para llegar a Crimea, él tiene que pasar todavía por un territorio ucraniano. Entonces, si él no conecta eso con Crimea, como que Crimea queda medio paso. Es que precisamente ayer hay que reconocer de que han montado unos mecanismos de propaganda impresionantes, o sea, al estilo de Goebbels en el Tercer Reich. Y Rusia estaba ayer acusando a Ucrania de ahogar a Crimea porque no le está dando el agua. El acceso a los manantiales ucranianos, que era hasta hace 3 meses atrás, de lo cual se abastecía Crimea. Ahora Rusia quiere que Ucrania le siga dando el agua a Crimea como se la daba antes de la anexión. Entonces, estos son los ejemplos. Casi el 80% de los rusos apoyan la política de Putin porque ha desarrollado un nacionalsocialismo, o sea, un nacionalismo con ribetes socialistoides, del bienestar del Estado para todos, etcétera, pero con un nacionalismo que quiere recuperar no solamente Crimea, el este de Europa. En un juzgado ruso presentaron una demanda para no reconocer el tratado que Alejandro I firmó con Estados Unidos, por el cual le cedía Alaska. O sea, ya estamos tomando unas proporciones. Quizás nos dé risa en estos momentos, lo veamos grotesco,
Pero eso es como está pensando la sociedad rusa hoy en día. Finlandia, que perteneció al imperio. Claro, Finlandia es otro Polonia. tema también, Sin claro. duda. Militarmente, ¿qué está ocurriendo internamente? Bueno, Rusia no le ha ganado a nadie, porque Ucrania no tiene armas. Ucrania se declaró un estado neutral cuando entregó sus armas nucleares y lo que tiene es una fuerza de contención que no se puede comparar con el ejército que Putin ha desarrollado en los últimos años. En el año 2007, Putin dijo que las dos tareas del país eran armarse y amarse. Amarse porque no tienen una población que va disminuyendo, el alcoholismo, las enfermedades, el ruso abandona la parte del Asia, se está concentrando en Europa y se están armando. Han Y el desarrollado... presidente interino de Ucrania esta tarde dijo que ya no tiene control en dos de las provincias en Lugansk y Donetsk. en la frontera. Así que está perdiendo terreno, pero él está contando con el apoyo moral y indirectamente financiero del Occidente a ver si puede mantener legalmente estas provincias. ¿Cómo se le pone un freno? ¿Cómo se puede controlar este conflicto? Yo creo que a Rusia hay que, en todo sentido, económicamente, parar. Ya el Fondo Monetario Internacional dijo que la economía rusa estaba en recesión. Standard & Poor's le bajó la calificación de BBB a menos BB, B, 3B, y se va, mientras ellos... Recordemos que el barril, Rusia lo único que vende es gas, petróleo, caviar, y matrioshka y vodka. Ya, o sea, no tienen desarrollo. Depende la empresa militar rusa de la empresa ucraniana, que es la que le provee todo el material de guerra, sobre todo las fábricas que están en el centro y el este. Pero Putin, unas presiones económicas y expulsar a todo el... Ucrania hoy expulsó por primera vez 2 meses después al agregado militar de Rusia en Kiev, porque estaba recolectando información. O sea, cuando expulsen a varios diplomáticos rusos, cuando se rompan relaciones diplomáticas, cuando no permitan hacer ni olimpiadas, ni eventos internacionales, cuando Rusia no se le permita el acceso a la reunión del G20 que va a ser dentro de poco, entonces que los rusos lo va a sentir la presión económica más que todo. Gracias a los dos por haber estado aquí en el programa. Un placer tenerlos y escucharlos como siempre. Vamos a la pausa. Al regreso vamos a hablar un poco de un desastroso intento de ejecución en Oklahoma que terminó con la muerte del Río por un ataque al corazón. Pero ahora vamos a dejarlos con un mensaje de uno de nuestros anunciantes, de nuestros patrocinadores. Ahí está.